¿Qué tal? Bienvenidos al circuito número 2 de John de Nutrition. Hoy tenemos un invitado, Fabián. Me da mucho gusto tenerlo por aquí. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. La verdad estoy pues contento que estés por aquí. Sé que eres una persona que puede entregar muchísimo valor. Y para que la gente te vaya conociendo, pues te voy dando la palabra y me gustaría que nos dijeras quién es Fabián. Hola Germán, primero que antes que nada, mucho gusto. Gracias por invitarme. Para mí es un placer. A mí me encanta hablar, me encanta platicar, que generemos un diálogo. Eh, en la comunidad de Jiu-Jitsu, de donde yo me muevo, casi toda la gente me conoce como Clutch. Luego, si quieres, te cuento la anécdota de ese Sí. nickname. Básicamente, yo tengo pues muchos años, yo creo que casi 18 años ya pues dedicándome al jiu-jitsu. Tengo un gimnasio que se llama Bujutsu Central en la Ciudad de México y pues más de 40 filiales por todo el país. Eh, Creo que lo que más me ha importado a mí de todo, es poder transformar a las personas a través de las artes marciales, a través de un camino de autorreflexión, de de pensarse a sí mismo, de trabajar con tus demonios. Y creo que eso lo he podido lograr a través del Jiu-Jitsu, poder trabajar contigo mismo, transformar a las personas que puedan ver algo que no veían de ellos o de ellas antes. Y eso para mí es como lo más gratificante de todo. Fíjate, qué interesante. Pues mira, pues antes Ujú. que se nos vaya por ir la plática, estaría interesante que nos contaras la anécdota esa que nos mencionas de cómo surgió ahí tu nickname, tu apodo. No, es que hace varios años, de hecho, cuando estaba surgiendo WhatsApp, había un chat pues, con más de 40 miembros ahí de mi gimnasio. Todos son bullies y todos les gusta decir mamadas y les gusta Sí, estar jugando, ¿no? Entonces, no me acuerdo por qué razón yo escribí coach para algo, pero lo escribí mal. Y entonces Masita, que ojalá que escuche Masita se dio cuenta que lo escribí mal y me empezó a bullear y empezó a escribir catch, glitch, clutch, y luego sí. otros se dieron cuenta y ya eran 40 personas ahí escribiendo mal coach a propósito, hasta que de repente se quedó clutch y ya ese se quedó como mi nickname desde Sí, hace más de 10 años. ya, ya. Aunque me considero afortunado, porque creo que es un nickname del cual me gusta, me siento chido, lo recibo con gusto y pues no terminó siendo como algo, algo culero, ¿no? Sí, Como el chaquetas, ¿no? Sí, dije, no, qué afortunado soy, sí. un buen... Y así, esa es la Sí, no historia digo, al final básicamente. está padre porque, o sea, la forma en que surge y también va surgiendo, o sea, desde una formación de comunidad, ¿no? Y que luego no es un apodo que la gente lo ve negativo cuando se refiere contigo, ¿no? Cuando habla contigo, sino que también el hecho de que seas el coach y quieras que no, aunque es un apodo, es como un poquito como un respeto incluso, pero especial porque no eres un coach más. Eh, Bueno, sí, 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 exacto. Sí, es como un diferenciador, digamos. exacto, Sí, exacto. exactamente. Sí tiene, yo creo que los nombres, las palabras, tienen una fuerza o una debilidad, pero tienen una energía, digamos. Y creo que este nombre ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo una energía que me gusta, una energía que recibo y una energía que me hace sentir orgulloso de portarla. Entonces me gusta que me digan así, me gusta. De hecho, a veces en el gimnasio cuando alguien me dice, oye, ¿cómo te llamas? Casi nunca les digo Fabián, o les digo Fabián, pero me dicen Clutch, o yo soy Clutch. Yeah, Y entonces también los extranjeros pues se sí. sacan de onda, ¿no? What's your name? Y ya les digo, yo soy I'm Clutch, ¿no? Y pues me Sí, mama estar jugando con ese pedo. sí. Fíjate, está curioso. Y a mí me interesaría saber cómo ha sido, digamos, tu camino hasta llegar al jiu-jitsu, ¿no? O sea, me imagino que has practicado distintos deportes, cómo te acercaste, qué te gustó, qué hacías antes. Pues ese camino es un camino que luego también me gusta contar porque está, tiene toda como una historia. Eh, yo creo que yo tendría unos 9, 10 años, habría sido por ahí del 90,
1993, alrededor de 1993, cuando todavía estaba Multivisión. Y entonces iban a pasar, empezaron a promocionar en Multivisión un torneo de artes marciales. Después supimos que era el UFC 2, me parece, o hubo 3. Y mi hermano me decía, no mames, mira este pedo, está chingoncísimo. O lo fue el UFC 1, ahorita no me acuerdo, pero era Sí. uno de los primeros UFCs. Y mi hermano me decía, no mames, este pedo, hay que verlo, hay que decirle a mi papá. Mi hermano es más grande que yo, me lleva 7 años. Entonces, y pues yo me emocioné, pues parecía como, él y yo somos fans de las películas de artes marciales, ¿no? No. De ver Ninja Americano y a Chuck Norris y todo Sí. ese pinche pedo, a Bruce Lee, todo ese pedo nos mamó un chingo. Jackie El Chan, único que venció especialmente, a Chuck Norris, ¿no? Bruce Lee. sí, así. Y luego, mi mamá no me dejó verlo porque pues le pareció muy violento y pues yo estaba muy morrito y dijo que ni madres que yo no lo iba a ver. Pero no importó porque yo me hice una idea en mi cabeza. Y cuando mi hermano me contó lo que pasó, pues más me hice una pinche idea. Mi hermano me dijo, no, pues había un güey muy mamado y un güey que no sé qué, pero el que ganó era el que parecía el más flaquito, el que parecía que no la iba a armar. Y dice, había un güey que después, como me volví fan, un güey que se llama Kit Hagney, que de una palmada tiró a un güey gigantesco, ¿no? Y Mm. luego lo puteó y así me dice, pero no mames, el que ganó fue un brasileño, que pues era el que parecía más débil, después supimos que era Royce Gracie, y dice, los llevaba al piso, algo les hacía y los puteaba y ganaba. Y ese fue el que ganó. Y ese pedo me intrigó tanto, me llamó tanto la atención, que yo dije, puta madre, yo tengo que hacer esa madre en algún momento. Y mi hermano y yo empezamos desde entonces a tratar de investigar qué pedo, dónde, casi fue al mismo tiempo el surgimiento del Internet. Entonces iba a la par de que el Internet apenas estaba formándose, y pues ya él y yo ya pues, tratábamos Sí. como de buscar cosas, ya se podía buscar algo por ahí, pero estaba chafa todo, ¿no? Sí, Entonces todo súper encontraban lento, ¿no? cosas, y con el paso del tiempo, pues algunos nombres, Jorge Raya, Raúl Arbizu, pero pues súper lejos. Ya se escuchaba de Mario Delgado, Luis Fonseca, Jackson Correia, algunos de los primeros nombres se escuchaban, pero pues yo vivía en Texcoco y pues estaba cabrón. Yo a huevo quería ser y a huevo quería ser, y mi hermano y yo de repente, ponle tú un año después, dice que prohibieron seguir pasando el UFC, la Sociedad de Padres de Familia creo que fue, lo prohibieron, y entonces ya no lo pasaron, pero mi hermano y yo descubrimos que en Mixup vendían los VHS y empezamos a comprar los VHS de huevos y lo empezamos a ver, Sí. y él y yo de huevos empezamos, como nos mamó el jiu-jitsu, empezamos a tratar de replicar lo que hacían y pues jugando él y yo a que hacíamos jiu-jitsu, ¿no? Pura mamada, pero pues nos gustaba ese pedo. Y pues seguí, pues empecé a hacer un montón de artes marciales, especialmente Lima Lama, lo hice varios años de morritito, y pues me intrigó ese pedo. Luego, si quieres, te cuento más cosas para no extenderme tanto en la anécdota, pero hay un montón de historias ahí en todo ese camino. Básicamente lo que pasó después eh, en mi búsqueda es que por fin, como a los 15, 16 años, dije, ah, no mames, ya encontré que está Jackson Correia haciendo por la Glorieta de Insurgentes, ahí en la Ciudad de México, me voy a lanzar, y que me lanzo de huevos de Texcoco a ver qué pedo, ¿no? Y entonces me lanzo, y cuando llego, me dice como la asistente de ahí, me dice, oye, mira, no está el maestro de Jiu-Jitsu, pero está el maestro de Sambo, y pues también el Sambo lo conocíamos por los primeros UFCs, sobre todo por el Russian Beer Oleg Taktarov, que era un güey que quiso ser actor y que terminó siendo peleador, y que Ya. pues era súper bueno también, y pues dije, no, pues está el Sambo, que es parecido, pues voy a hacer Sambo. Empecé a hacer Sambo con uno de los pioneros, que era Emilio Alonso, ahí en la Glorieta de Insurgentes, y pues ahí fue como mi inicio de empezar a entender. Luego, pues la verdad, ir de Texcoco allá pues era un pedo. Entonces luego Emilio Alonso a cada rato también se empezó a cambiar de lugares y pues fue un pedo. Aunque sí lo seguía algunos años a donde iba como podía, pero pues hice judo mientras, hice Muay Thai, hice otras cosas. Y luego al final ya iba yo a llegar a la universidad y mi hermano me dice, pues mira, en CEU hay lucha olímpica, pues ¿por qué no haces lucha mientras? Y pues ya mientras, pues, por lo menos estás haciendo algo que se parece. Dije, va, hice lucha varios años ahí en CEU, y cuando tenía unos 23 años, por fin
me dijo mi maestro de Muay Thai, Enrique Medina, me dice, oye, está un maestro de Jiu-Jitsu, Luis Fonseca, los sábados, dando clases, porque a ti, tu hermano, yo sé que les gusta, ahí por Xola, ¿no? Por el Centro Scope. Y ahí llegamos, y ahí los sábados empezamos a ya hacer algo de Jiu-Jitsu, y me mamó ese pedo, y me mamó tanto que después, ponete unos meses después, empezó Renzo, en Polanco, fue cuando empezó ya como la academia más importante de Renzo en Polanco, y ahí ya me cambié ahí en septiembre, yo había empezado como en octubre, y ya empecé a entrenar en forma hasta la actualidad, ya nunca lo dejé, y ya me dejé todo porque me gustó un montón, hasta volverme, pues competidor un tiempo, instructor, y pues seguir ese camino. Esa fue básicamente como la historia resumida. Fíjate qué interesante por ahí. Digo, dijiste varias cosas que me hicieron pensar en otras. Por ejemplo, decías que cuando eras como muy pequeño, que empezaste a verlo y te gustó y que no te pareció interesante y todo. Y de pronto te dijeron, ¿sabes qué? No, porque es muy violento, ¿no? Y te quitaron quizá en ese momento, ¿no? El acceso, pero bueno, tú le buscaste, ¿no? El, un segundito. Perdón, se cortó, no sé qué pedo. Discúlpame. Sí, diciendo, ya lo Ahí está. editas tú, ¿no? Ya, Sí, ya, sí, ya te vi. perdón. Este, sí, como que eso lo adecuamos. Te comentaba que esta parte que decías pues de cuando eras pequeño, ¿no? Que ya te había interesado, pero decían que, bueno, es muy violento, ¿no? Y no querían que lo vieras. Me hizo pensar en un par de cosas y te voy a contar una pequeña historia. Más o menos la misma edad, yo tenía 9 años. En aquel entonces yo quería tener una navaja, ¿no? Que así sin historia, pues puede sonar de que, oye, pues, ¿qué quiere hacer este niño, no? Qué pedo, ¿no? Sí. Pero yo veía que mi papá usaba navaja y era muy práctico porque, no sé, estábamos en la calle y hacía falta cortar algo, sacabas una navaja. Oye, que nos sentamos y a la silla se le había aflojado un tornillo, sacabas una navaja. Oye, nos llevó al parque y yo era muy curioso de pequeño, ¿no? Entonces, oye, quiero ver un pequeño insecto, sacabas una navaja y tenía una lupa, ¿no? Entonces, yo de niño empiezo a observar eso y vi que era muy práctico, entonces dije, pues yo quiero una navaja, ¿no? Esa fue mi idea, porque era muy práctico. Entonces, le dije a mi papá, y mi papá pues dijo, sí, pero te la tienes que pagar tú, ¿no? Entonces, estas típicas historias de enseñanza de padre e hijo, ¿no? Que te ponen a hacer ahí como algunas tareas. Total, junté dinero, que al final mi papá me apoyó todavía con otro poquito. Fuimos a comprar la navaja y me acuerdo perfectamente, estábamos ahí viendo navajas y una señora se acerca ahí y le empieza a decir a mi papá que es el peor error que puede hacer, ¿no? Si le compra una navaja a su hijo, se va a volver un ratero, se va a volver una persona pues de no bien, ¿no? Una persona que a lo mejor va a estar pensando en hacer cuestiones maliciosas en vez de ser alguien de bien, etc, etc, ¿no? El total, bueno, mi papá no le hizo caso, compré la navaja y considero que por lo menos medianamente soy una persona de bien. Nunca lo usé para asaltar a alguien. A lo que voy con esta historia es que a veces se tienen ciertos prejuicios, ¿no? En este caso hay un prejuicio que si alguien tiene una navaja, va a saltar, ¿no? Entonces, de pronto uno de afuera puede ver un arte marcial, llámese Jiu-Jitsu o llámese Kudo o llámese cualquier otro, karate, que también fue muy famoso, sobre todo también por las películas que hace rato mencionabas, piensan en violencia, pero tú en tu experiencia que lo has practicado tantos años, o sea, ¿realmente crees que hay mucha violencia en el medio? O sea, la persona que realmente es buena y entiende de fondo la filosofía de las artes marciales, ¿tú dirías que es una persona violenta o es un estereotipo? No, fíjate qué curioso lo que me estás preguntando, porque las herramientas, sean herramientas externas, es decir, cuchillos, pistolas, navajas, sean herramientas técnicas, saber patear, pegar, hacer llaves, las herramientas no son violentas. Eh, Todas las herramientas se adecuan al carácter. Y hay una frase que me gusta mucho que viene de los antiguos griegos, que es carácter es destino. Entonces, más bien tienen que ver con lo que tú eres, con lo que tú quieres ser, como con lo que tú te estás formando. Entonces, pasa algo que creo que es común que suceda,
y a lo mejor tú también lo has notado, sobre todo en las artes marciales, que a veces yo les digo, hasta parece broma, parece broma porque casi siempre llegan personas o que fueron bullies de morros o que fueron buleados de morros. Mm, Casi siempre llegan esos dos son súper comunes que lleguen, pero cuando llegan, tú podrías decir, no mames, este güey pues va a usar las llaves pues, para hacer daño, o puede hacerlo, o no sé, y jamás, jamás, jamás de los jamases. No solo porque sea una frase que podamos decir como maestros, decir, no uses las artes marciales, solo úsalos para defenderte, no las uses para atacar, sino realmente creo que hay algo ahí que atempera los ánimos, que hace mm, que las personas puedan ver de otra manera el entorno, puedan tomar decisiones distintas y realmente es muy raro que incluso dentro del medio que escuchemos que alguien lo use para pelearse o para hacer algo, jamás, al contrario, los bullies, por ejemplo, o personas que estaban acostumbradas a pelearse o a decir cosas o a hacer, ya sabes, esas personas que siempre responden a algo o en la calle o en el coche, al contrario, te vuelves más inteligente, no, te vuelves mucho más capaz de tomar decisiones asertivas y generalmente las decisiones asertivas tienen que ver con analizar el entorno, saber los riesgos y no actuar sin pensar. Justo todo lo contrario, actuar pensando, tomar decisiones que sean inteligentes y entonces todo se atempera. Y la comunidad es una comunidad que es como poderosa pero atemperada, que tú sabes que pues, sí podemos hacer cosas, que sí somos, que tenemos la voluntad, tenemos la técnica, tenemos el entrenamiento, pero que no lo vamos a hacer a menos que sea algo pues necesario. Y entonces realmente casi nunca pasa, o sea, también tengo anécdotas ahí donde sí han pasado sí. cosas, pero generalmente no pasan cosas y generalmente podemos tomar supervisiones asertivas y realmente trabajar con nosotros mismos también a través de nuestro ego y saber elegir las batallas. No tenemos que demostrarle nada a nadie, no queremos usar esto pues, para demostrarle a alguien que esté ahí o a quién sabe quién que somos buenos o somos guerreros. Al contrario, podemos incluso dejar pasar cosas si el riesgo de perder es alto. Entonces nos volvemos demasiado inteligentes, con una inteligencia práctica sobre lo que tenemos alrededor y además toda esa energía que podríamos traer a lo mejor una cierta energía fuerte, que pues cada quien tiene su historia, ¿no? A lo mejor temas pues de violencia o temas de gente que tiene cosas que trabajar, las puede trabajar a través de las artes marciales en general y a través del jiu-jitsu en particular, y entonces te atemperas muchísimo y te vuelves otro tú mejorado, como yo lo podría decir. Fíjate, eso que comentas se me hizo bastante relevante. Y está bueno, digo, por un lado, que se mencione porque la gente pues, tiene ciertos estereotipos. Entonces, la forma en que tú lo explicaste, de hecho, está muy buena y da lugar a otras cosas. Por ejemplo, hablabas del ego, ¿no? Entonces, eh, pareciera que muchas personas, incluyendo el ego, o que están muy revolucionadas, o porque tienen problemas externos que no logran gestionar, terminan siendo bullies, terminan siendo muy agresivos, terminan tomando decisiones sin pensar, o sea, de manera muy acelerada o impulsivas, incluso agrediendo quizás no solamente físicamente, sino verbalmente. En ese sentido, o sea, tú tienes como casos prácticos o has visto, a lo mejor, no sé, vamos a poner un ejemplo, que llega un alumno y tú lo ves y, o sea, este cuate se está desviando del camino, ¿no? Porque lo ves que ya, o sea, por el ojo, supongo que ya tienes como el ojo, ¿no? Que, no, este cuate se ve que es bien bully, que le gusta golpear a la gente, que esto, que lo otro, que a lo mejor no es el perfil de persona ideal, vamos a decirlo así. Bueno, es la realidad que existen, por X o Y, pero que tú ves un perfil así y de pronto entra, empieza a entrenar y que tú poco a poco vas viendo el cambio de cómo se va calmando, cómo se va haciendo más tranquilo. ¿Has visto eso en alumnos tuyos? Sí, sí lo he visto varias veces, que llegan con mucha energía, que llegan con una energía a veces desmedida, pero fíjate algo bien curioso del Jiu-Jitsu en particular.
En el jiu-jitsu jugamos a matarnos, a desmembrarnos, ese es el juego. Pero como hay algo que yo siempre les digo, la regla de oro es el tapa, es decir, rendirnos. Si yo me rindo, pues no me matan, no me rompen un codo, no me rompen la rodilla, no me dislocan el hombro. Entonces, aprender a rendirnos es muy importante. Entonces, justamente ese juego de que jugamos a matarnos, es un juego que logra hacer que personas que tienen a lo mejor una energía que que está como muy alta, puedan irse ellos Ujú. solos, como otra vez incluyéndose a sí mismos, tomando, como siendo diferentes, como moldeándose, y si no es para ellos, y si llegan y no es para ellos, se van porque ellos mismos no logran entender de Ya, qué se ok, trata, su mente no lo interesante. entiende y prefieren irse. Pero eso es lo menos. Lo más común es que sí haya personas que lleguen, como dices, que llegan pues como con dando putazos, que no les importa, que como a medirse a ver si funciona o no funciona, pero siempre funciona y siempre se dan cuenta de qué se trata. Entonces, imagínate a alguien que a lo mejor en otros lados está acostumbrado a putearse gente o a decir mamadas o a hacer lo que quieren o a lo mejor, ya sabes, ¿no? Que tienen un invicto de 20-0 en la calle o cosas de ese tipo, Sí, que de repente alguien más chiquito, más flaquito, se los putea y no pueden hacer nada y no entienden qué pasa y pues mejor tapean porque si no, pues los van a dormir o les van a lastimar algo. Esto es algo que genera un rompimiento demasiado cabrón así en el espíritu. Y o no estás preparado para eso y como te decía, te vas, o lo aceptas y entonces empiezas a entender y después tú te vuelves maestro de alguien como tú fuiste antes. Después tú te das cuenta que ya estás en otro punto y llega alguien antes, digo, alguien como tú eras, y ahora a ti te toca ser el maestro de él y que él sea tu maestro, porque él también te enseña a ti lo que tú fuiste, él también es un reflejo de ti mismo. Y sí me ha pasado eso, sí yo podría decir que varias veces. Y la verdad es que me da mucho gusto ver cómo la gente se puede transformar con esto sin problemas, ¿eh? Pero no te ya. imaginas cuánto. Fíjate, o sea, por lo que me dices, yo pudiera incluso imaginar que son personas que a veces tienen, quizá como todos, en mayor o menor medida, tienen como esta lucha interna, ¿no? Esta lucha interna de conflictos, como algunos dicen, demonios, etc., etc. Y esa lucha interna, cuando la aceptas y la trabajas, empieza a cambiar. Entonces, en este caso, esta forma, o sea, esta metodología de entrenamiento que dices de cómo van y juegan pues básicamente casi que exterminarte todo, pero que esto es una manera física de externar ese conflicto interno. Entonces, cuando lo externan y empiezan de alguna manera a hacer un diálogo, por así decirlo, consigo mismos, poco a poco lo van sacando y van como equilibrándose. Sí, Fíjate cómo lo vi. así. ¿Nunca te pasó a ti que en el kinder, en la primaria, siempre había un morrito que se puteaba a los demás y que decían, verga con ese pinche morro, que siempre por cualquier cosa le daba un putazo al otro, lo empujaba, lo Sí, pateaba y que nadie quería estar con él porque siempre se le estaba puteando? Es como ese tipo de energía, ¿ya sabes? sí. Es así. Imagínate que ese morrito después se vuelve profesor, por ejemplo. Dices, ah, cabrón, ¿a poco mi compañero Emiliano, ¿no? De la primaria que se puteaba a todos, ahora es cinta negra de jiu-jitsu y ahora nos enseña qué pedo? Esa es una mega transformación, así cabrona como yo lo veo. Que también se puede hacer en otros ámbitos de la vida, ¿no? O sea, Mm. no solo aquí, pero este es un gran lugar para hacerlo. Fíjate, eso se me hizo muy, muy interesante. Em, Fíjate que también, digo, ya hay mucha tela de dónde cortar, nada más que no quiero que se me pase una dudita que me salió al inicio, que a ver qué nos puedes comentar. Comentabas también como estos ejemplos de personajes que eran muy fuertes, a lo mejor físicamente se veían delgados, digo, imagino que obviamente musculados, pero delgados en comparativa con otros, y un puñetazo, un empujón, pues movían en gran distancia a otro, ¿no? Eso cómo lo explicas, ¿no? Que alguien aparentemente delgado tenga esa fuerza o esa capacidad. Eso es algo increíble. Y tengo un caso
y ahorita te voy a contar sobre ese tema, pero hablando como de manera general, tiene que ver con varias cosas, con varios puntos. Uno es la técnica. La técnica siempre decimos que el jiu-jitsu es muy importante porque la técnica reduce las diferencias de fuerza entre personas. Además de eso es la mentalidad, es estar alineado tú contigo mismo, es tener confianza en lo que haces. La confianza, esa alineación, te hace poderoso. Es también saber hacia dónde vas. Es decir, una persona común, pues si se va a pelear, pues se pelea y ya, pero no sabe a dónde va. ¿A qué me refiero con eso? No sabe qué técnica va a usar, no sabe qué ángulo va a usar, no sabe qué estrategia va a usar, solo se pelea. Nosotros todos los días luchamos al 100% pensando qué vamos a hacer y hacia dónde vamos, y qué va a ir primero y después qué va a ir, y ya tenemos respuestas para todo lo que va a pasar. Entonces, esa mentalidad además también te da voluntad, porque como también luchamos a full, también estás acostumbrado a que personas más fuertes, más avanzadas, personas que tienen más años que tú, también te puten, que también te dominen, que también estén encima de ti. Entonces, estamos acostumbrados a estar de los dos lados. Y estar acostumbrados diario de los dos lados hace que en la calle eso se vuelva mucho más fácil, o que si llega alguien que apenas está empezando y que no entiende de qué se trata, tú lo puedas contener. Hay, por ejemplo, el caso de este Eduardo Padua, es uno de mis alumnos, le decimos Sobri, que empezó con nosotros a los 14 años. Él es un gran caso, así un increíble caso. Empezó morrititito con nosotros, ¿no? Y entonces se hizo como un poco como éramos nosotros. Y también él, al principio, pues era pedero, vamos a decirlo, ¿no? Así, le gustaba decir mamadas, era pedero, nos Sí. respondía, pero luego empezó a entender de qué se trataba y empezó a madurar. Y ahorita él es una persona muy inteligente, es pianista profesional, además, fíjate, pianista, se dedicó también a las Interesante. artes, un tiempo estudió psicología eh, o medicina, no me acuerdo, pero también estaba pues en las ciencias. Ya no, después ya no pudo, pues siguió con la música, sigue con el jiu-jitsu, pero además si lo ves, es delgadito, tú dirías, no mames, este güey si me lo encuentro en la calle lo voy a putear. Y Sí, él uso cuando llega alguien con mucha energía y que viene, que está grande, mamado y que le vale más, lo uso a él como ejemplo. Le digo, oye, lucha con él, porque él no, a lo mejor necesita aprender algo. Entonces él va, lucha con él y se lo putea. Y la gente se saca de onda que alguien, pues, sí, porque todavía está morro, o sea, todavía debe tener 23 años, todavía está chico. Entonces, la gente se saca de onda que alguien así, pues imagínate que alguien así, si yo peso 100 kilos, voy al gimnasio, estoy mamado, los músculos, pues en sí mismos no sirven para nada. Sirven solamente a partir de la técnica, a partir de usarlos como una herramienta, con una función. Pero los músculos así no sirven para nada. Entonces llega alguien mamado, alguien así, y se los putea un morrito que pesa 65 kilos, está cabroncísimo. Y entonces ese es un verdadero proceso de transformación. Y él, fíjate, él dijo algo bien cabrón una vez, que tuvimos las graduaciones pasadas, tenemos graduaciones de cintas, él dijo algo que no se me olvida y creo que no se me va a olvidar. Él decía, en los últimos momentos, cuando yo me vaya ya a morir y que esté así en mi lecho de muerte y que lleguen todas las memorias de mi vida, este momento que estoy viviendo va a estar ahí, en esas memorias de mi vida como algo muy importante. Y dije, no mames, pues claro, porque fue un momento transformador para él, que además lo hizo ser una mejor versión de él y que lo hace ser ahorita pues alguien sobresaliente. Entonces es como uno de los ejemplos que a mí me gusta también ya. Sí, admirar sí, y usar. está bueno. Y en eso, por ejemplo, en toda esta serie de enseñanzas, el- ¿qué, qué enseñanzas puedes encontrar tanto en la victoria como en la derrota? Pues qué curioso también que me preguntes eso. Creo que es muy importante perder. Si tú me lo preguntas, es súper importante perder. Hay personas que no tienen, mi mamá me lo ha dicho muy bien, hay personas que tienen miedo al éxito, miedo a triunfar. Entonces de repente pasa, y le pasa en el medio, que alguien pues tiene talento, ha entrenado, y sobre todo tienen como fe en eso que le llaman talento, y entonces empieza a ganar. Pero de repente, pues el talento no es todo, ¿no? Tienes
debe haber trabajo de fondo, debe haber constancia y debe haber resiliencia a la derrota y aprendizaje. Y pasa también que hay gente que pierde y luego no logran trabajar esta derrota de tal forma que puede hacer que dejen el deporte. Algunos casos así ha habido de algunos competidores sobresalientes y no logran ya trabajar con la derrota y de tal forma que no pueden ni continuar el arte marcial. Y eso me Sí. parece sorprendente. Eh, y la verdad siempre debe decirte algo, siempre debe de darte una retribución. Por eso es importante perder, porque tú no puedes, no puedes disfrutar algo si no conoces la otra parte de ese algo, ¿no? No puedes disfrutar comer chingo si no realmente, si no sabes realmente lo que es, no puedes comer, no mames, aquí está todo bien. O al momento de perder, tienes como una reconstrucción de las cosas y dices, bueno, aprendo esto otro, esto me enseña esto, y sigues adelante, y no pasa nada, y puedes seguir con tu camino. Alguien que es muy resiliente a eso y que aprende mucho es Alexis Torres, que es uno de mis competidores tops. Él, mm, evidentemente, gana y pierde, pero cuando pierde, me parece tan poderosa su forma de enfrentar la derrota que dice, no pasa nada, vamos a lo que sigue. Y sigue entrenando igual y se sigue enfocando, hace nada más una revalorización de qué fue lo que falló, qué hace falta, hacia dónde hay que trabajar y eso es todo. Y Dan Sean, que es también uno de mis amigos socios, que fue uno de los competidores top de Jiu-Jitsu en México varios años, Ujú. él me decía una vez, me decía, la gente va a recordar tus victorias, nadie va a recordar tus derrotas. Es tan importante porque tú lo vives, pero realmente no es tan importante como tú piensas. Y cuando te das cuenta, puedes aprender, tener un aprendizaje de eso, y eso te puede hacer crecer de muchas maneras en la vida, no te das cuenta, y que al final creo que también te va a mostrar algo de lo que tú también eres. Así es como lo veo. Fíjate, me recordó, no sé quién lo habrá dicho originalmente, digo, yo lo vi ahí en un podcast donde entrevistan a una persona que creo que se hace llamar Pepe el Estoico, me parece, que le preguntaron sobre el éxito. Y él decía, se me hizo interesante el enfoque, él decía que el éxito es un impostor. ¿Por qué? Porque cuando una persona está viviendo, o sea, en el periodo justo que estás viendo el éxito, eh, al decir impostor se refiere a que esa persona en ese momento no eres tú. En el sentido que en el éxito, en este caso, si lo transportamos al jiu-jitsu o otra arte marcial o deporte, en el momento del éxito estás arriba y te crees que eres el mejor, el top, invencible, que eres sobrehumano. O sea, puedes pensar demasiadas cosas que estás, que están elevando la manera en que realmente eres. No quiere decir que no seas bueno, pero sí quiere decir que no eres invencible. Entonces, el éxito a veces puede nublar la perspectiva que tenemos de nosotros mismos y la influencia que tiene el exterior hacia nosotros. Entonces, hay cosas que nosotros no podemos controlar, hay cosas que sí. Entonces, el éxito en ese sentido puede nublar qué podemos y qué no podemos controlar y que somos invencibles o que somos inmortales, ¿no? Entonces, creo que eso también vale la pena ponerlo por ahí en perspectiva. Sí, sí tienes razón. Sí, el éxito puede como cegarte un poco, sobre todo en cuestión de espacio y de tiempo, del lugar en el que estás y del tiempo que vives. Pero si tú reconoces que también son aprovechar ese momento para que te nutra y justo que después del momento del éxito no te afecte y no eso me recuerda a una anécdota de Octavio Paz. Octavio Paz fue diplomático en la India cuando estaba más joven. Y entonces era justo el momento un poquito antes de que ya se empezara a ser más conocido y más famoso. Y entonces él tenía un tema con eso, tenía un tema con la fama. Entonces le preguntaba a un gurú, oye, maestro, es que siento que yo me voy a empezar a ser famoso, voy a empezar a ser reconocido, no sé qué hacer con, pues, desde el punto de vista del éxito, ¿no? No sé
pues no sé qué hacer, porque es algo cabrón, que me conozcan mi nombre, lo que hago, mis acciones. Y este gurú tenía una naranja en la mano y que no sé cómo recibirla. Y entonces el gurú le avienta la naranja y Octavio Paz la agarra. Y le dice así, así es como tienes que recibirla. Y entonces es como una gran lección porque las cosas solo así, simplemente, como comer, como vivir y ya, no darles como un sobrevalor, pero tampoco darles, tampoco eh, reducirlas, sino darles su medida, recibirlas como son, ser lo que tú quieres llegar a ser, caminar a través de lo que tú consideras que eres. Creo que eso es lo importante, para que no te afecten ese tipo de cosas. Sí, y en ese sentido, por ejemplo, ahorita como lo comentas, de recibir las cosas como son, con sobriedad incluso, ¿no? Y si lo ligamos un poquito a lo que hemos comentado, incluso de manera equilibrada, ¿tú cómo dirías o qué haces para recibirlo de alguna manera similar cuando vas a pelear? O sea, yo imagino, ahorita ya me corregirás y lo explicarás, que debe haber una serie de sensaciones, ¿no? Una sensación previa a la pelea, que sabes que está por iniciar, eh, y si hay o no público, entonces algún nerviosismo, no sé, o que sepas que el rival es muy bueno, alguna sensación durante la pelea y posterior. O sea, ¿cómo manejar o cómo manejas tú esas sensaciones? ¿Y cómo lo sientes tú, verdad? O sea, ¿cómo lo vives? Hace como un año tuve mi última competencia y tuve un gran aprendizaje de eso y trato de que ese aprendizaje también yo de poderlo compartir, que me pareció increíble, justo sobre las sensaciones. Eh, Me decía Alexis, mi alumno que digo que es un gran competidor, dices, antes de competir, pues sientes un montón de cosas. Te da miedo, te puede dar rabia, te pueden dar ganas de hacer del baño, puedes sentir que las piernas se te hacen como de espagueti, puedes también sentir furia, puedes también sentir un montón de adrenalina, puedes sentir muchísimas sensaciones y todas van cambiando de un momento a otro. Mm. Y entonces Alexis me dijo algo que me pareció sabio. Me dijo, no bloques lo que sientes. Me dijo, deja que cada sensación tenga su espacio y su lugar, déjalas que estén ahí. Y entonces le hice caso y dejé que todas las sensaciones estuvieran ahí, que cada una tuviera su lugar, no bloquear ninguna. Y eso fue increíble porque llegué súper enfocado, súper conectado, llegué tranquilo a la lucha y creo que esa es una lección no solo de la lucha, sino de la vida en general, de no impedirle ninguna sensación que viva, sino dejarla estar. Y después también, pues tú trabajar para ver hacia dónde qué camino quieres tomar. Es decir, quiero estar deprimido, quiero mantenerme ahí, quiero tomar otro camino, pero sabes que en realidad en la vida vas a tener todas las sensaciones en algún momento. Pero si las dejas estar, si les das su lugar, con una pérdida, si ríes lo que tienes que reír con algo positivo que te haya pasado en la vida, entonces estás cumpliendo contigo mismo. Y eso te hace fuerte, te hace poderoso. Creo que esa es una de las claves desde mi punto de vista, o por lo menos de las cosas que nos han funcionado a la hora de competir, a la hora de estar ahí. Creo que es una de las claves. Sí, y está muy bueno. De hecho, es porque de alguna manera es permitir, ¿no? O sea, permitir que esas sensaciones actúen, que hagan lo que tienen que hacer, y por algo están ahí, ¿no? Y me voy a pensar también al inicio que predicamos de esos niños bullies, ¿no? Y de Ujú. pronto el más tranquilo, pues no pone un límite. Entonces, de pronto, ahora hablamos también oye, es que el enojo es malo, ¿no? De pronto por ahí pueden decir, pero a veces sucedía que esta persona que era bulliada, llegaba un momento en que ya no aguantaba más, llegaba con enojo, y ese enojo le permitía meter límites. Entonces, como bien dices, hay que fluir un poquito más. Creo que en ese sentido, no hay que catalogar una sensación, sea tristeza, sea estrés, o un sentimiento, sea enojo, o incluso felicidad, como algo bueno o mal.
hay que vivirlo, hay que sentirlo, dejarlo pasar, pero no dejarnos llevar, ¿no? Porque un enojo desmedido nos puede llevar a tomar malas acciones, ese nerviosismo también, incluso la felicidad se puede volver euforia, y todo eso nos afecta en la vida, y estoy prácticamente seguro que también nos puede afectar en una pelea, ¿no? Sí, así lo veo yo. ¿No has escuchado también, no? Como de cuando alguien tiene una pérdida, un papá o alguien que pierde una pareja y después también se muere y preguntan, oye, ¿de qué se murió? Pues se murió de tristeza, ¿no? Se murió de que pues, no pudo con la pérdida. Digo, más allá de que hay pérdidas muy cabronas, ¿no? Que eso pues cada quien lo tiene que trabajar, pero desde el punto de vista que estamos platicando, creo que es importante llorar lo que tengas que llorar, decir lo que tengas que decir, también desde el punto de vista positivo, también tener júbilo. Hay gente que parece que no disfruta cuando tiene una victoria, que no disfruta cuando tiene un éxito en la vida. Oye, ¿qué pedo? ¿No estás feliz de que conseguiste lo que estabas buscando? ¿No estás contento? Creo que es importante celebrar las cosas buenas, es importante celebrar la vida, es importante tener como ese flujo constante, ese fluir que tú decías, creo que es muy importante. Y coincido contigo en eso, justamente, y creo que ese es como nuestro trabajo diario, ¿no? Y no quedarnos como atorados en algo, quedarnos atorados en alguna cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Y por ejemplo, también ahorita con lo que dices, porque digo, lo que hemos ido platicando, también he visto que el jiu-jitsu en particular y seguramente otras disciplinas, de alguna manera, sobre todo cuando va permeando en ti, o sea, no de una manera superficial, sino como que va permeando en la persona, o sea, así como que la va a lo mejor tranquilizando, calmando, o sea, más serena, esta parte de fluir que también se me hizo bien interesante. Esto, cuando se logra algo de esto, ¿cómo se ve reflejado en una pelea? Porque, por ejemplo, en una pelea, o sea, estás en ese momento, a lo mejor con la tensión, no sé, y ya te viene un golpe, o sea, ¿cómo sabes cuándo defiendes, cuándo atacas? Algo de este aprendizaje, digamos, mental, ¿te sirve a la hora de pelear? Sí, te sirve un montón y se une a la hora de pelear directamente con un concepto muy importante que se llama estrategia. Mm, Si tú llegas a una pelea, sea de MMA, sea de algún arte marcial, de striking, sea de jiu-jitsu, y no tienes una estrategia, te fatigas un chingo, todo se vuelve random, respondes de manera aleatoria a lo que sucede, ganas o pierdes, quién sabe. A lo mejor si tú eres ya superior al otro, pues puedes ganar, pero si no, casi siempre es posible que pierdas. El desgaste emocional, el desgaste físico es muy alto. Si tú tienes una estrategia de lo que estás haciendo, si sabes hacia dónde vas, si tienes una estructura, si sabes qué camino tomar, si tienes respuestas a los problemas que se te van a presentar, si tú ya tienes un trabajo hecho, si tienes un análisis, te aseguro que vas a llegar, sí va a haber sentimientos, pero tu calma va a ser mucho mayor, tu enfoque va a ser mucho mayor, porque además todos los sentimientos que tengas, todos se enfocan en tu estrategia. Entonces la estrategia es como un túnel que te da un camino hacia dónde ir. Y entonces vas por el camino de la estrategia que decidiste, ¿no? Y entonces vas caminando esa estrategia y es ese camino que te permite salir adelante. Y entonces yo te puedo asegurar, sin dudarlo, que los competidores que tienen una estrategia son mucho más exitosos que los que no la tienen. Ya, Así. fíjate, está también interesante, digo, sin duda hay muchas cosas de las cuales se puede aprender en ese sentido, porque no es simplemente ser agresivo, no es simplemente ir a atacar, ¿no? O sea, no todo se trata de ofender, según veo, ¿no? Sí, no. Se trata de tener, que haya un sentido y un hacia dónde y un para qué y un cómo. Son preguntas que tú te haces, que tú respondes antes de entrar. Tú las respondes, ya las has resolvido. Cada pregunta representa un problema o una oportunidad o un contexto que resolver. Tú lo resuelves y entonces ya llegaste con tu tarea hecha. Es bien fácil. Sí, Yo te pregunto a ti, tú cuando ibas en la prepa, en la universidad, ¿no?
de repente dejaron una tarea. A todos nos pasó, ¿eh? Todos lo hicimos. Y de repente, pues nos valió madres. Preferimos irnos de pedos o lo que fuera, no hicimos ni madres. Llegas ahí, te preguntan algo específico que tuviste que haber estudiado o resuelto o leído, y pues la neta dices, verga, no tengo Ya idea qué valió. voy a decir. Sí. Y pues, si te vale más específico, pues te vale con cinismo y ok, pues ese es tu carácter. Si no te vale madre, si te importa tu crecimiento, pues sí quisieras responder. Y entonces, si quieres responder y no puedes, ¿qué sucede? Que te pones rojo, te da pena, a lo mejor te estresas, sudas. Hay reacciones corporales también de lo que está pasando, porque no tienes respuestas. Cuando tú, seguramente a ti también te pasó, te preparaste cabrón para un tema en específico y te volviste estudiante un chingo, sabes exactamente cada cosa y llega el momento en que tienes que responder y tú sabes que vas a responder, no mames, hasta fluyes, aunque estés nervioso, sabes qué decir, sabes cómo Mm, decirlo, sí. sabes qué es lo que va a pasar. Exactamente eso sucede también al momento de enfrentarte a un contrincante en una pelea, en una lucha. Es lo mismo, lo mismo. Y las reacciones corporales son hasta similares. ¿Sí me explico el punto? Hay gente, de repente, Sí. cuando no estás preparado y que estás peleando, ahí tu mente también te traiciona y piensas mamadas como, verga, ¿qué hago aquí? ¿Por qué me metí? Ya quiero que esto acabe. Y si me rindo, ya esto se acaba. Y si ya mejor que me haga tal llave o que me haga tal posición y ya que todo ya acabe porque además me están viendo, ¿no? Y ya no sé qué hacer. Y cuando tienes claridad sobre lo que vas a hacer, es justo al revés. Estás en un túnel de claridad donde estás resolviendo y donde vas ahí. ¿Sí me explico? Y creo que esa es la gran diferencia. Y en todo, ¿eh? En todo en la vida, en negocios es lo mismo, en negocios, en cuestiones científicas, lo mismo, en resolución de problemas prácticos, lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, pues hay que elegir de qué lado queremos estar. Y Así lo veo. fíjate que ahorita que dices eso también me hace pensar en que, bueno, la parte de estrategia, pues te ayuda a tener una pelea inteligente. Fíjate que hay una, pues, caricatura, no sé si te tocó verla, este, se llama La leyenda de Aang, es de Avatar, La leyenda de Aang. Vi Eh, la película, pero me critican de que la película no está tan chida. sí. Pero sí, sí sé de qué hablas. Que fíjate que la película no la vi justo por eso, como hubo tantos y amigos que les gusta mucho la caricatura, me dijeron, no la veas, al final la verdad Sí, es que no sí, la vi. justo. Eh, pero de hecho creo que te gustaría porque hay conceptos interesantes. Y justo ahorita me llevaste a pensar una parte donde, igual para no dar así como mucho spoiler, pero bueno, uno de los personajes principales él, estaba peleando con otro tipo que tiene habilidades de controlar el fuego y demás, ¿no? El punto es que se da cuenta que este cuate del fuego era una persona impulsiva, que no tenía control de sus propios pensamientos y sentimientos, ¿no? Entonces, este cuate, digamos la contraparte, eh, está evadiendo, o sea, el del fuego lo ataca, va evadiendo, va evadiendo, va evadiendo, sin dar un solo golpe, le dice, bueno, ya te vencí, ¿no? Y el otro, "Oh, pero ¿cómo? No has dado ni un solo golpe". Dijo, no, pero tú sí. Resulta que estaban a una orilla de un río y el otro cuate del fuego traía así como algunos barcos. Entonces, y eran de madera. Entonces, al dar tantos golpes, quemó sus propios barcos. Entonces, en este caso fue una manera inteligente porque sabía y se dio cuenta que el otro era impulsivo y simplemente dejó que él solo se venciera, ¿no? Ah, sí. Y así pasa en discusiones, y así pasa a veces cuando quieres resolver algo y hay un grupo u otra persona que quiere resolver diferente, y así pasa en negociaciones, y así pasa en todo en la vida igualito, ¿eh? Igualito, igualito. De repente, por ejemplo, en Jiu-Jitsu, cuando alguien tiene una energía desmedida, como lo que me estás platicando, de repente no hay, más bien a lo que yo me dedico, si yo soy más avanzado, es a que no se lastime esa persona. O sea, lo protejo de sí mismo. Fíjate qué cosa tan cabrona. Lo protejo a él de sí mismo. Lo protejo a él de que no se lesione. Lo protejo a él de que si no tapea,
no se vaya a lastimar, pero sí lo voy a rendir. Es algo increíble, justo lo que estás diciendo. Ya. Ahí hay un secreto también, ahí hay un secreto. Fíjate qué interesante. Y ahorita, por ejemplo, me has comentado ahí de el caso de tus alumnos, si recuerdo bien, de Alexis, y eso también me iba a pensar, digamos que pues en tu recorrido como coach, has de alguna manera eh, tenido, por ejemplo, algo que tú no esperabas y de pronto los alumnos te han enseñado algo, o sea, que a lo mejor tu experiencia como coach, entrenador y con tu propio gimnasio, que a ti te haya cambiado la vida. O sea, es que ahora pienso distinto, ahora tengo un nuevo enfoque, ahora soy más tranquilo, más sabio. ¿Te ha dado algo más allá? Sí, sí, yo lo vería desde tres perspectivas. La primera es que día a día yo estoy abierto a escuchar, estoy abierto a aprender desde cuestiones técnicas, desde la vida. Siempre les pregunto de sus trabajos, de las cosas que hacen, de todo, y siempre estoy aprendiendo de ellos. Esa es una forma en que yo aprendo y mejoro como persona también. Siempre, incluso en Jiu-Jitsu, siempre les pregunto, tengo alumnos que son maestros para mí, y siempre les pregunto, oye, ¿cómo resuelves esto? ¿Esto cómo le haces? O me meto a sus clases y los escucho para aprender. Esa es mi forma y siempre estoy aprendiendo, no hay un día que no aprenda. La otra forma de aprender es en momentos clave, justo como te mencionaba de Alexis o de Dan, que me han dicho frases claves y hay otros alumnos que me han dicho frases clave. De repente hay momentos importantes en la vida, momentos críticos, en que me dicen una frase y se me queda grabado para Ya, siempre. sí. Y ahí digo, puta, y eso me transformó algo cambió en mi vida que ya no la veo igual. Y el punto número tres que yo te diría es en momentos de que puede ser dentro del deporte, fuera del deporte, pero momentos también que han sido determinantes. ¿A qué me refiero? A grandes victorias que han tenido mis alumnos, por ejemplo, eso también me hace ver cosas, me marca, no solo a ellos, a mí también me marca, cuando han sido campeones mundiales, cuando le han ganado a alguien que parecía imposible que le ganaran, cuando han logrado hacer algo que parecía que no iban a lograr, eso me transforma. Y también desde un punto de vista quizá no positivo, también yo he perdido alumnos y que han muerto, jóvenes, y que los han enterrado con su kimono, por ejemplo, con su kimono puesto. Y eso también me ha transformado a mí y también me ha hecho ver lo importante que era para ellos, pero también pues, lo fugaz que es nuestro paso por el mundo. Y Sí. que eso también me ha transformado para siempre. Entonces, todo esto combinado me ha transformado y me sigue transformando. Ujú. Fíjate, eso último, digo, todo me pareció interesante, pero eso último, pues la verdad es que es impactante, ¿no? Porque, o sea, el tener esa cercanía con la muerte, te puede poner las cosas en Ujú. perspectivas. Y sucede mucho, eh, sobre todo en gente joven, ¿no? Que no sé cómo me va Sí. a pasar a mí. Tengo 16, 17, 18 años, tengo la vida por delante, no me puede pasar nada. Pero tener la vida en perspectiva de que realmente, pues somos seres vivos y como seres vivos estamos sujetos a la propia fugacidad de la vida, es algo que te pone ahí en perspectiva, ¿no? O sea, ¿qué haríamos si estaremos viviendo nuestros últimos días o nuestro último día? Eso cambia un montón. Está muy cabrón, está muy cabrón. Y fíjate, qué curioso porque te cuento brevemente, pero tengo justo el caso de dos alumnos que murieron muy jóvenes, uno de menos de 18 años y uno con 18 años, y los dos murieron en parte también por su carácter, en parte por esta energía que a lo mejor no supieron contener. Uno que se llamaba Alexis murió porque de hecho era súper talentosísimo para el jiu-jitsu, así talentosísimo, y entonces tenía demasiada energía. Y Mm, luego estaba tratando de hacer cosas por allá, pero pues no había algo que lo contuviera. A nosotros pues tratábamos pues de decirle cosas, de contenerlo un poco, y creo que se estaba grabando, digo creo porque había un video ahí que pues ya no existe, y quiso saltar de un tercer piso de una ventana a otra como haciendo parkour.
y en ese salto se cayó y se lastimó la cabeza, tuvo un traumatismo y estuvo en coma como una semana. Yo todavía fui a hablarle a él cuando estaba en coma y todo, y al final pues se murió, pero es un poco como su carácter, lo que te decía, carácter es destino, un poco su carácter lo llevó pues por ese camino. Y el otro, que se llamaba Dani, bueno, Daniel, el otro ya sabían sus hermanos, unos de sus hermanos y él, que había una fuga de gas y no la atendieron, les valió madres un poco. Y entonces dijeron, bueno, pues no hay tanto pedo, no hay pedo mañana o lo que sea. Y pues se duermen y que la fuga aumenta y se intoxicaron por gas y se mueren, me parece él, un hermano y un primo o un amigo. Y pues esa es la historia de los dos. Entonces, al final, no importa tanto eso o de que se pudiera prevenir o no. Mi punto de vista no es tanto como que la vida tiene a huevo que mantenerse y a huevo había que prevenir. No tiene que ver con eso, sino entender, creo yo, qué, qué voy a hacer yo, cómo voy a estar yo, qué cara le voy a dar yo a la muerte cuando llegue y qué va a ser. Porque no podemos, eso no lo podemos decidir, ¿no? A menos que nos suicidemos, ¿no? Pero Sí, si no, pues, ¿qué coche me va a atropellar? ¿Qué agua me va a ahogar? ¿Qué enfermedad me va a dar? ¿Qué falla voy a tener si soy joven, si soy viejo? No lo sabemos, pero creo que lo importante no es eso. Lo importante es de qué forma en ese punto voy a estar con la vida para irme de aquí. Creo que eso es lo importante. ¿Cómo voy a estar conmigo mismo en mi último momento? Y creo que eso se hace desde el inicio, ¿no? Entonces, uno de los trabajos de los filósofos alemanes era decir que la muerte no estaba al final, sino al inicio. Entonces, si yo sé que la muerte está al inicio, que está ahí presente, no se trata de tener miedo, no se trata de no hacer cosas, sino se trata de entender que, pues yo soy aquí, soy lo que soy en este momento, en el tiempo, de lo que soy en este momento, en este espacio, y entonces tratar de cumplirme a mí mismo aquí, porque pues mañana quién sabe qué pedos y al rato quién sabe qué pedo. Eso es lo como yo sí, lo veo, esa es creo que es la lección. No sé tú qué opinas. sí, pues me parece un gran punto. En mi opinión, sí tendríamos, quizá no todos lo hacen o lo hacemos, pero sí tendríamos que pensar un poco en la muerte, porque pues eso puede suceder en cualquier momento. Y porque en realidad, como bien pones el ejemplo, o sea, la muerte inicia desde que iniciamos, básicamente. O sea, Ah, sí, ahí está. Eso. nacemos y la vida realmente nunca está separada de la muerte. O sea, nacemos y ya estamos ligados a la muerte. Vivir es morir un poco, de hecho. Vamos envejeciendo, vamos creciendo, ganando experiencia, pero nuestro Así. cuerpo pues se va avejentando. Poco a poco las células pues se van deteriorando, no se replican igual. Es algo natural. Yo también pienso que no es algo que tengamos que tenerle miedo. De hecho, incluso si lo vemos de una manera, nosotros, si venimos de una inexistencia, que es donde estábamos en algún punto, de pronto empezamos a existir cuando nacimos. Entonces, lo Y único que sí, hacemos al final, en ese sentido, es regresar a esa inexistencia. Entonces, el periodo que tenemos para aprovechar y vivir la vida y disfrutar y entender, aprender, caerse, pararse, pues ese tiempo durante que estamos existiendo. Y el saber y estar conscientes de nuestra mortalidad, pues para mí sí nos da como esa perspectiva que nos permite tomar mejores decisiones, pero vivir más pleno, porque yo sé que soy mortal, yo sé que puede pasar algo. Entonces hay que vivir bien. O sea, cuando hay que entrenar, entrenar con ganas. Cuando hay que platicar, vamos a platicar, vamos a relajarnos, vamos a disfrutar el momento. Cuando hay que ir a una fiesta, al que le guste bailar va a bailar, el que le guste cantar va a cantar, el que le guste conocer así. gente lo va a hacer. Cuando toca descansar y recuperar un entrenamiento, hay que descansar. Cuando hay que trabajar y echarle ganas y tener un objetivo y salir adelante y ayudar a la familia y crecer, hay que hacerlo. Pero bueno, para mí sí es algo importante el tener ese pensamiento sobre la muerte, que no sea un tema tabú, no hay que tenerlo como tabú, porque si lo trabajamos, nos ayuda a superar, porque a todos nos ha pasado y nos va a pasar que un ser querido y cercano se vaya, y nosotros en algún momento nos vamos a ir, y qué mejor que cuando nos vayamos contentos y listos, o sea, listos
pues para dejar este espacio terrenal, ¿no? Así lo veo. Y pues trabajar, ese miedo, ¿no? Ese miedo por la muerte, es como un trabajo. Parte, regresando Sí, al jiu-jitsu, pues parte del trabajo, yo te decía, pues jugamos a matarnos. Pues también es un trabajo fíjate, por eso. ahí cómo Fíjate se qué ligó, curioso, ¿eh? Se ligó bien fíjate qué padre. curioso. Hay un secreto aquí. Sí, Sí, fíjate que digo, se ha puesto muy, muy interesante la plática y hasta me gustaría seguir por esta línea así, medio analizando los temas y profundizando. Pero bueno, por otro lado, también me gustaría que nos contaras un poco de tu gimnasio para que la gente sepa, y si algún día alguien pues, también quiere ir a entrenar contigo, pueda ir. Igual si en breve nos puedes decir un poquito cómo iniciaste, cómo fue la idea, la primera piedra, ¿no? Y cómo entrenan, cómo es el día a día ahí en el gimnasio. pues fíjate qué curioso también. Mi gimnasio se llama Bujutsu. A grandes rasgos, Bujutsu Central está en la Ciudad de México, ahí en Topógrafo 7, primer piso, en Escandón, pegadito a la Condesa. Eh, Cuento con más de 40 filiales en todo el país. Súper bien. Y la verdad, todo inició por mi amigo, socio Fausto Terán, que pues simplemente él también hacía jiu-jitsu, él es uno de mis maestros también, y él me dijo hace muchos años, 12 años cumplimos hace poco, entonces hace 12 años, él me dijo, oye, ¿qué onda? ¿Hacemos un gimnasio? ¿Te gustaría? Y dije, pues sí, vamos a hacerlo, que vamos a hacer este gimnasio. Y de huevos, ahí surgió la idea, luego invitamos a Dan, luego invitamos a Rodrigo, y de ahí al final, Fausto y yo nos sentamos un día en su oficina y nos pusimos a pensar el nombre y llegamos al nombre de Bujutsu y de ahí seguimos pensando y pensamos cómo iba a ¿Tiene algún ser. significado el nombre, Bujutsu? Sí, Bujutsu en el antiguo Japón era como esa enseñanza marcial de los samuráis y los samuráis aprendían como con diferentes clases y talleres de aprendizaje. Aprendían a pelear cuerpo a cuerpo, aprendían a pelear con arco, con katana, como diferentes formas de pelear, y esa enseñanza marcial que estaba dividida como en talleres se llamaba Bujutsu, que va unido al Bushido también, que es como también la enseñanza espiritual del guerrero. Entonces, pues nosotros pensamos hacerlo, como pensando en esos talleres, en diferentes artes marciales que conformaran el espacio, y la verdad empezó como una idea y dijimos, mira, si funciona, qué chido, y si solamente tenemos un lugar para entrenar nosotros, chido, y ya. Y así empezó. Y al final seguimos trabajando en esto, yo ya me dediqué al 100% y nos convertimos en una de las mejores academias del país, no mejores necesariamente por los triunfos que los tenemos, sino también mejores en sentido humano, en sentido de transformar vidas. Y eh, bueno, continuamos el camino marcial y después decidimos hacer este camino más grande y después algunas personas creyeron en el proyecto y poco a poco se fueron uniendo personas a nosotros, afiliaciones en diferentes partes del país y nos hicimos más grandes. Y pues es lo que es ahora, que es como una idea, un sueño que tuvimos que se transformó ahora en esta casa, son muchas casas, y en este centro, que son muchos centros. Y, y pues nada, creo que se trata de seguir o de poder hacer algo para la sociedad, algo para hacer diferentes las cosas, para generar guerreros, guerreras, somos guerreros, somos guerreras, pero somos guerreros y guerreras que queremos aportar algo a nuestro entorno, que queremos hacerlo mejor. Creo que simplemente con que nosotros cambiemos en nuestro centro, dentro de nosotros mismos, ya eso aporta algo, porque aporta algo en nuestra familia, porque aporta algo con nuestros amigos, porque aporta algo con nuestro trabajo. Y si algo he hecho, pues me siento satisfecho y pues eso es básicamente Bujutsu. Ya, pues está genial. La verdad que todo el concepto, la idea está muy buena. Y como tú le dices, si podemos aportar algo a alguien más,
pues una cadenita, ¿no? Incluso como la película esta, ¿no? Cadena de ayudas, o sea, la idea era, si yo ayudo a 3 personas y ese favor no lo pido de regreso, sino tú mejor ayuda a otras 3 personas. Entonces, Ah, sí, es una cadenita, realmente lo que estás haciendo es una cadena de ayudas, ¿no? ah, sí. Eso es de lo que se trata y es como yo lo veo, por lo menos, es como la perspectiva que yo tengo alrededor de eso. Y también tenemos una perspectiva un poco diferente, que, bueno, empezó diferente, le fuimos dando forma y eso también nos dio como una singularidad, que fue como jugar con cierta dicotomía marcial. En general, en las artes marciales, que son más rígidas, pues hay mucho ritual y mucho respeto, lo cual está perfecto. Nada más que a veces el ritual y a veces eh, este respeto a veces se puede transformar en otras cosas. También se puede transformar en control, también se puede transformar en dominio y son cosas que no nos gustaban. Mm, Entonces, creo que logramos encontrar un punto donde todo fuera divertido, porque somos bullies y decimos chistes y decimos mamadas y boleamos unos a otros, pero al mismo tiempo también hay respeto y al mismo tiempo también respetamos las trayectorias, las cintas. Entonces, por un lado decimos que la cinta sirve solo para que el pantalón no se te caiga, pero también decimos que la cinta tiene que ver con el tiempo que tú le has dedicado al deporte. Entonces encontramos como un punto que nos gusta, donde podemos disfrutarlo sin ser impositivos con la gente. Y eso a mí me ha encantado. Fue un esfuerzo, cabrón. Bueno, sí, fue claro. natural para nosotros, pero fue un esfuerzo a través de años que se pudiera mantener así y fuera tomando forma. Eso es de algo que me siento también muy orgulloso. Sí, sí, pues está muy bueno, porque de alguna manera, digo, por un lado, o sea, entiendo que incluso se fue dando un poquito natural hasta cierto punto, pero por otro lado fue, o ha sido esa constancia de vamos a hacer bien las cosas, vamos a hacerlo así, y constancia y constancia y constancia, y hoy pues están viendo resultados. Y digo, la verdad que felicitarte por el trabajo que has hecho, el crecimiento que ha tenido tu gimnasio, digo, sin duda, pues has marcado ahí pauta, y entiendo que también pues referencia incluso en el mundo del jiu-jitsu aquí en México. Sí, te agradezco. Y también tú ponte a hacer jiu-jitsu, métete, Pues estaría, a no sé practicar si, qué tan recomendable es para alguien que haya tenido una cirugía de rodilla, sin problema, sin sin problema. problema. Mientras tú te puedas mover, no importa la lesión que tengas o la enfermedad que tengas, tú puedes practicar jiu-jitsu. Y No importa. fíjate que jiu-jitsu no he practicado varios deportes. Yo he hecho fútbol, básquetbol, natación, taekwondo y parkour. Son los que he practicado. Un mesecito por ahí box, pero no lo cuento mucho. El jiu-jitsu ese ahí falta. Pruébalo, pruébalo a ver si también es para ti o no. También puede ser para ti o no puede ser para ti, pero pruébalo y si te gusta, pues qué chido. Y si no, no pasa nada y pruebas otras cosas. Pero sí mantén tu cuerpo en movimiento. El movimiento es vida. Entonces mantén tu cuerpo en movimiento. Excelente, ese es un gran consejo también con el movimiento de vida. Y ya para ir también cerrando, ¿verdad? También porque ya creo que nos hemos extendido un poquito, pero la verdad que muy bueno y he disfrutado mucho la plática. Yo Em, también. y para aquellos que digan, a ver, oye, pues estuvo súper buena la plática, quiero entrenar con el coach Clutch, quiero ir a su gimnasio, quiero conocerlos, ¿dónde te pueden seguir en las redes sociales? ¿Cómo pueden contactar contigo? Compártenos un poco. Entonces, si quieren venir conmigo a entrenar, las redes busquen literal Bujutsu TV y es B de burro U J U T S U. Bujutsu TV de televisión, Bujutsu TV, y ahí van a encontrar todas mis redes. Y a partir de mis redes pueden preguntar lo que quieran, ver fotos, ver precios, ver horarios, y la dirección se las repito, es Topógrafo 7, primer piso, Colonia Escandón, Alcaldía Miguel, lunes a domingo, entonces no hay pretexto, mañana, tarde y noche, no importa la edad que tengas,
No importa, ya vieron con Germán, no importa si tienes lesiones o no, estamos capacitados para llevar de la mano a quien sea. ¿Quieres ser, quieres solo hacerlo por cuestiones de que te quieres rehabilitar de alguna lesión? Adelante. ¿Quieres hacerlo para moverte? Hacerlo porque quieres aprender a defenderte? Adelante. ¿Quieres hacerlo para bajar tu energía o dirigirla de una mejor manera? Adelante. ¿Quieres hacerlo porque quieres ser competidor y quieres ser top? Adelante. Para todos hay un lugar y todos tienen un espacio para entrenar con nosotros. Oye, pues buenísimo. La verdad que bien interesante y también pones también como esta información de valor de todo lo que el Jiu-Jitsu puede entregar. O sea, no simplemente, como ya se ha visto a lo largo de la charla, no simplemente la idea de tener que es algo agresivo, violento, sino que tiene muchas particularidades, te da muchas enseñanzas de vida, sobre todo cuando profundizas y te dejas llevar, ¿no? por ese tipo de filosofía. Sí, Este, y que es para todos, eso también es bien importante, o sea, para todas las edades, para gente, o sea, incluso, por ejemplo, yo pues ahorita con la duda, ¿no? Y la lesión, ¿no? Pues para todos, ¿no? Entonces, eso está muy interesante. Yo particularmente me gusta el deporte en general. Siempre trato como de practicar diferentes cosas. A ver si luego me animo y te cuento qué tal me va. sí, sería buenísimo. Pruébalo a ver si te late. También de repente ves que hay memes y se burlan, pues, de tener a alguien que te sude en la cara o la cola de alguien en tu cara, pues Sí, no es para cualquiera, ¿no? Entonces, prueba a sí. ver si ese tema te gusta, pero está de huevos, si te gusta vas a ver que te puede cambiar la vida. Buenísimo, buenísimo. Pues muchas gracias por estar aquí presente. La verdad que estuvo buenísimo. Ojalá y podamos conseguir en otra ocasión para continuar charlando porque creo que da para muchísimo más. Y pues nuevamente, pues muchas gracias. Cuando tú gustes, aquí estoy, si quieres hablar de cualquier tema, también con gusto, lo que necesites, y aquí también tienes tu casa en la Ciudad de México. Gracias, Germán. Perfecto. Muchas gracias a todos por seguirnos. Ya saben, síganlo por ahí a Fabián. Aquí abajo voy a poner sus redes sociales y nos vemos la próxima. Vale, nos vemos, que estén chido.